Sura del relato. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Me refugio en Alá del maldito Shaitán. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. Ta, Sin, Mim. تلك آيات الكتاب المبين. Estos son los signos del libro claro. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. Te vamos a contar con la verdad parte de las noticias de Moisés y de Faraón para la gente que cree. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. Realmente Faraón fue un tirano altivo en la tierra. Dividió a sus habitantes en clases y subyugó a una parte de ellos. Degolló a sus hijos y dejó vivir a las mujeres. Era un corruptor. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. Y quisimos favorecer a los que habían sido subyugados en la tierra, hacerlos dirigentes y convertirlos en los herederos. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. Les dimos sitio en la tierra y en ellos le hicimos ver a Faraón, a Hamán y a sus huestes lo que se temían. وأوحينا إلى موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. E inspiramos a la madre de Moisés. Amamántalo, y cuando temas por él, déjalo en el río. Y no temas, ni te entristezcas porque te lo devolveremos y haremos de él uno de los enviados. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. Y lo recogió la familia de Faraón para que fuera para ellos un enemigo y un motivo de tristeza. Verdaderamente Faraón, Hamán y sus ejércitos estaban descarriados. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. Y dijo la mujer de Faraón: será un frescor para mis ojos y para los tuyos. No lo matéis. Puede ser que nos beneficie o lo adoptemos como hijo. Pero ellos no se daban cuenta. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا
ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. Y la madre de Moisés se quedó vacía en lo más hondo y a punto estuvo de revelarlo, de no haber sido porque reconfortamos su corazón para que fuera de los creyentes. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. Le dijo a su hermana: sigue su rastro. Y entonces lo vio desde un lugar apartado, sin que se dieran cuenta. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. Hasta entonces no habíamos permitido que ninguna nodriza pudiera amamantarlo. Entonces dijo: ¿queréis que os indique una familia que puede cuidarlo para vosotros, criándolo bien? فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Y así se lo devolvimos a su madre para consuelo de sus ojos y para que no se entristeciera y supiera que la promesa de Alá es verídica. Sin embargo, la mayoría de ellos no saben. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. Y cuando hubo alcanzado la madurez y tomó su forma, le dimos juicio y conocimiento. Así es como recompensamos a los que hacen el bien. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. Y en un momento de descuido de sus habitantes, entró en la ciudad y encontró en ella dos hombres luchando. Uno era de los suyos y el otro un enemigo. Entonces el que era de los suyos le pidió ayuda contra el que era de sus enemigos, y Moisés lo golpeó con el puño, acabando con él. Dijo Moisés: esto es un acto de Satán. Realmente él es un claro enemigo que extravía. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. Dijo: Señor mío, he sido injusto conmigo mismo, perdóname. Y lo perdonó. Es cierto que él es el perdonador, el compasivo. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. Dijo: Señor mío, puesto que me has concedido esta gracia, no seré más auxiliador de los malhechores. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. Y amaneció en la ciudad medroso y vigilante. Entonces
el que el día anterior le había pedido ayuda, le pidió socorro a voces. Moisés le dijo: eres un perdido sin ninguna duda. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. Y cuando se disponía a agredir al que era enemigo de ambos, éste dijo: Moisés, ¿acaso quieres matarme como hiciste con uno ayer? ¿Es que únicamente deseas ser un tirano en la tierra en vez de mejorar las cosas? وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. Y vino un hombre corriendo desde la parte más alejada de la ciudad y dijo: Moisés, los magnates están conspirando contra ti. Vete, pues yo soy para ti un consejero. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. Y salió de ella medroso y alerta. Dijo: Señor mío, sálvame de la gente injusta. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. Y mientras iba en la dirección de los Madián, dijo: puede que mi Señor me guíe al camino recto. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. Y cuando llegó a la aguada de los Madián, encontró a un grupo de gente abrevando a sus rebaños y apartadas de ellos a dos mujeres que mantenían a su ganado alejado. Les dijo: ¿qué os pasa? Dijeron: no podremos abrevar hasta que no se vayan los pastores, y nuestro padre es muy anciano. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. Entonces abrevó para ellas, retirándose al terminar a la sombra, y dijo: Señor mío, realmente me hallo en necesidad de que hagas descender algún bien. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. Y vino a él una de las dos caminando con pudor. Con pudor dijo: mi padre te invita para compensarte que hayas abrevado para nosotras. Y cuando llegó a su presencia y le contó su historia, dijo aquel: no temas, estás a salvo de la gente injusta. قالت إحداهما يا أبت استأجر
إن خير من استأجرت القوي الأمين. Dijo una de ellas: Padre, tómalo como asalariado, pues nadie mejor que él, fuerte y digno de confianza, para contratar sus servicios. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. Dijo: Quiero casarte con una de mis hijas a cambio de que trabajes para mí durante 8 años. Aunque si culminas hasta 10, será cosa tuya. No quiero hacértelo difícil. Si Alá quiere, encontrarás que soy justo. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. Dijo: Esto es algo entre tú y yo, y cualquiera de los 2 plazos que cumpla no me causará ningún perjuicio. Alá es garante de lo que decimos. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. Y habiendo Moisés concluido el plazo y partido con su familia, distinguió en la ladera del monte un fuego y dijo a su familia: Esperad, he visto un fuego y quizás pueda volver con alguna noticia o con algún tizón con el que podáis calentaros. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. Y cuando llegó a él, una voz lo llamó desde el margen derecho del valle, en el lugar bendito, en la dirección del árbol: Moisés, yo soy Alá, el Señor de los mundos. وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. Tira tu bastón, y al verlo reptar como una víbora, se apartó espantado, sin volverse atrás. Moisés, ven y no temas. Tú eres de los que están a salvo. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. Desliza tu mano por el escote y saldrá blanca, sin que tenga ningún mal, y apriétate el pecho con la mano para vencer el miedo. Estas son las 2 pruebas de tu Señor para Faraón y su corte.
realmente son gente corrupta. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. Dijo, Señor, maté a uno de ellos y temo que me maten. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. Y mi hermano Aarón se expresa con más soltura y claridad que yo. Envíalo conmigo como ayudante, que confirme mis palabras, pues realmente temo que me desmientan. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. Dijo, fortaleceremos tu brazo con tu hermano y os daremos autoridad, de manera que gracias a nuestros signos no podrán haceros nada. Vosotros y quien os siga seréis los vencedores. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. Y cuando Moisés se presentó ante ellos con nuestros signos evidentes, dijeron, ¿qué es esto, sino magia bien elaborada? ¿No oímos hablar de esto a nuestros primeros padres? وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. Y dijo Moisés, mi Señor sabe mejor quién ha venido con la guía de su parte y quién obtendrá la morada final. Verdaderamente los injustos no prosperan. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. Y dijo Faraón, consejo de nobles, no sé que tengáis otro Dios que yo. Así pues, Hamán, cuece barro para mí y hazme una torre para que pueda subir hasta el Dios de Moisés, pues realmente lo tengo por mentiroso. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. Y se llenó de soberbia en la tierra junto con sus ejércitos, fuera de la verdad, y pensaron que no habrían de volver a nos. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. Entonces lo agarramos a él y a sus ejércitos y los arrojamos al mar. Mira cómo acabaron los injustos. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. Los habíamos hecho dirigentes, cuya llamada conducía al fuego. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. Y en la vida del mundo
hicimos que les siguiera una maldición. El día del levantamiento formarán parte de los que serán desfigurados. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Y después de haber destruido a las primeras generaciones, le dimos el libro a Moisés para que los hombres pudieran ver, y como guía y misericordia para que pudieran recordar. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ. Y no estabas en la ladera occidental cuando comprometimos a Moisés con nuestro mandato, ni eras uno de los que estaban presentes. وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ. Sin embargo, suscitamos generaciones que tuvieron larga vida. Y tú no estuviste viviendo entre los Madián, recitándoles nuestros signos, pero nosotros te hemos hecho mensajero. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Ni estabas en la ladera del monte cuando hicimos la llamada, sino que es una misericordia de tu Señor, para que adviertas a aquellos a los que no les llegó antes de ti ningún advertidor. Tal vez recuerden. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. Para que no dijeran, si a causa de los que sus manos presentaban les venía alguna desgracia, Señor nuestro, ¿por qué no nos enviaste algún mensajero para que hubiéramos podido seguir tus signos y haber sido creyentes? فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. Pero cuando les ha llegado la verdad procedente de nos, han dicho, ¿por qué no se le ha dado algo como lo que se le dio a Moisés? ¿Acaso no habían negado antes lo que le fue dado a Moisés? Dicen, son dos magos confabulados. No creemos en ninguno de ellos. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. Di, traed un libro de parte de Alá que contenga más guía que estos, y entonces yo lo seguiré, si es verdad lo que decís. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن
من اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Y si no te responden, sabe que únicamente están siguiendo sus pasiones. ¿Y quién está más extraviado que aquel que sigue sus pasiones sin ninguna guía de Alá? Es cierto que Alá no guía a la gente injusta. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Y realmente les hemos hecho llegar la palabra para que puedan recordar. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. Los que recibieron el libro antes creen en él. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. Y cuando se les lee, dicen, creemos en él. Es la verdad que procede de nuestro Señor. Realmente ya éramos musulmanes. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. Esos recibirán su recompensa 2 veces por haber sido pacientes, por haber rechazado el mal con bien y haber gastado de la provisión que les dábamos. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. ¿Y por qué cuando oían alguna palabra vana se apartaban de ella y decían, para nosotros serán nuestras acciones y para vosotros las vuestras? Paz con vosotros. No buscamos a los ignorantes. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. Ciertamente tú no guías a quien amas, sino que Alá guía a quien quiere, y Él sabe mejor quiénes pueden seguir la guía. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. Y dicen, si seguimos la guía junto a ti, seremos arrancados de nuestra tierra. ¿Acaso no hemos establecido para ellos un lugar inviolable, donde se hace acopio de frutos de toda clase como sustento de nuestra parte? Sin embargo, la mayoría de ellos no saben. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. ¿Cuántas ciudades destruimos por no haber reconocido el favor en el que vivían? Ahí están sus moradas. Solo unas pocas volvieron a ser habitadas después de ellos, y fuimos nosotros los herederos. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. Tu Señor no destruye ninguna ciudad sin haber enviado antes un mensajero a su comunidad que les recita nuestros signos. Y solo cuando sus habitantes son injustos,
destruimos las ciudades. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. Sea, lo que se os haya dado en disfrute como parte de la vida del mundo y su apariencia, lo que hay junto a Alá es mejor y más permanente. ¿Es que no vais a entender? أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ¿Acaso aquel al que le hemos dado una hermosa promesa que verá realizada es como aquel a quien le dejamos disfrutar el disfrute de la vida del mundo, pero que luego el día del levantamiento es de los que tendrán que comparecer? ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. El día en que los llame y les diga, ¿dónde están esos que según afirmabais eran mis asociados? قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. Dirán aquellos irremediablemente sentenciados, Señor nuestro, a estos que extraviamos, los extraviamos igual que nos extraviamos nosotros. Nos declaramos inocentes ante ti. No era a nosotros a quienes adoraban. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. Y se dirá, llamad a vuestros asociados. Entonces los llamarán, pero no les responderán, y verán el castigo, si hubieran seguido la guía. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. El día en que los llame y diga, ¿qué respondisteis a los enviados? فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. Ese día las noticias los cegarán y no se harán preguntas entre sí. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. Quien se haya vuelto de sus faltas, haya creído y haya obrado con bien, podrá ser de los que tengan éxito. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. Tu Señor crea lo que quiere y elige a quien quiere, mientras que ellos no tienen elección. Gloria a Alá. Y ensalzado sea por encima de lo que le asocian. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. Tu Señor sabe lo que esconden los pechos y lo que manifiestan. وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Y Él es Alá,
No hay Dios sino Él. Suyas son las alabanzas en la vida primera y en la última, y suyo es el juicio. A Él habéis de volver. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. Di, ¿qué os pareciera si Alá hiciera que para vosotros fuera constantemente de noche hasta el día del levantamiento? ¿Qué Dios que no fuera Alá podría traeros claridad? ¿Es que no prestáis atención? قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. Di, ¿qué os parecería si Alá hiciera que para vosotros fuera de día constantemente hasta el día del levantamiento? ¿Qué Dios que no fuera Alá os traería de nuevo la noche en la que podéis descansar? ¿Es que no vais a ver? ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Como parte de su misericordia, os dio la noche y el día, para que en ella descansarais y en él buscarais su favor, si pudierais agradecer. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. El día en que los llame y diga, ¿dónde están esos asociados que afirmabais? ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. Y saquemos un testigo de cada comunidad y digamos, aportad vuestra prueba y sabed que la verdad pertenece a Alá. Y entonces no podrán encontrar lo que inventaban. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. Carún era uno de la gente de Moisés que abusó contra ellos. Le habíamos dado tesoros cuyas llaves habrían hecho tambalearse a un grupo de hombres fuertes. Entonces le dijo su gente, no te regocijes, pues realmente Alá no ama a los que se vanaglorian. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Busca en lo que Alá te ha dado, la morada de la última vida, sin olvidar tu parte en esta. Y haz el bien, igual que Alá lo hace contigo, y no busques corromper la tierra. Es cierto que Alá no ama a los corruptores. قال إنما أوتيته على علم عندي
أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. Dijo, lo que se me ha dado es gracias a un conocimiento que tengo. ¿Acaso no sabía que Alá había destruido a generaciones dentro de las cuales había gente con mayor poderío y más acumulación de riqueza que él? Y no se esperará que los malhechores expliquen sus faltas. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. Y apareció ante su pueblo con sus adornos. Entonces dijeron los que querían la vida de este mundo: ojalá y tuviéramos lo mismo que se le ha dado a Qarún. Realmente tiene una suerte inmensa. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. Y dijeron aquellos que habían recibido conocimiento: ay de vosotros, la recompensa de Alá es mejor para el que cree y actúa con rectitud, pero no la consiguen sino los pacientes. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. Entonces hicimos que la tierra se lo tragara junto con su casa, y no hubo ninguna guardia que pudiera socorrerle fuera de Alá, ni pudo defenderse a sí mismo. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. Los que el día anterior habían ansiado su posición amanecieron diciendo: ¿cómo acrecienta Alá la provisión a quien quiere de sus siervos o la restringe? De no haber sido porque Alá nos agració, nos habría tragado la tierra. Que cierto es que los incrédulos no cosechan éxito. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Esa es la morada de la última vida, que concedemos a quienes no quieren ser altivos en la tierra, ni corromper. Y el buen fin es para los que tienen temor de Alá. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. Quien venga con buenas acciones tendrá algo mejor que ellas, y quien venga con malas acciones, los que lleven a cabo las malas acciones no serán recompensados sino por lo que hicieron. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. Es cierto que aquel que te ha mandado el Corán te hará volver a un lugar de regreso. Di: mi Señor sabe mejor quién viene con la guía y quién está en un claro extravío.
وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. No esperabas que te fuera revelado el libro. No es sino una misericordia de tu Señor. Así pues, no seas una ayuda para los que se niegan a creer. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. Y que no te aparten de los signos de Alá una vez que se te han hecho descender. Invoca a tu Señor y no seas de los que le asocian. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. Y no invoques a otro Dios junto a Alá. No hay Dios sino Él. Todo perecerá excepto su faz. Suyo es el juicio, y a Él habéis de regresar.